¿Cómo solucionar mis problemas? ¿Cómo solucionar mis problemas? Ese es el título de la predicación de hoy. Y saben, hermanos, durante la semana estaba pensando si yo debía cambiar el título de esta predicación. Porque pensaba, si no acaso sonaría muy ostentoso, muy presuntuoso, ¿verdad? ¿Cómo solucionar mis problemas? Es más, decía, es tan impactante el título que lo hubiera yo anunciado el domingo pasado y segurito que ahorita estuviera el templo a reventar, no solamente con los miembros de la iglesia, sino se hubieran invitado a otros. Oye, nos van a decir cómo solucionar nuestros problemas y seguramente estaría aquí lleno. Bueno, sí, pensaba, a lo mejor hay mucha expectativa al respecto, a lo mejor suena un poco presuntuoso u ostentoso, porque dicen, ¿cómo? Tantos problemas en el mundo durante la vida de toda la humanidad, y David dice que ya tiene la respuesta de cómo solucionar los problemas. Bueno, a lo mejor suena así, o a lo mejor pudiera sonar hasta un poco simplista, ¿verdad? Esa de 100 maneras de hacer esto, 200 maneras de hacer lo otro. A lo mejor sonaría así de, bueno, ¿cómo solucionar sus problemas? 3 pasos para que soluciones sus problemas, así demasiado simplista. O a lo mejor hasta sonaría eso de, para de sufrir, ¿no? A lo mejor por ahí pudiera sonar. Pero, bueno, yo, hermanos, recapacitaba en por qué es que escogí el tema y por qué escogí este texto. Y cuando meditaba en esta situación dije, no, pues es que debo mantener este título porque no hay otro. De eso se trata el asunto. ¿Cómo solucionar mis problemas? Y el objetivo, hermanos, para que quede claro, el objetivo de la predicación de hoy es recapacitar en por qué los cristianos, y de manera obviamente muy específica, porque muchos cristianos, miembros de esta iglesia, están con muchos problemas y no pueden resolverlos. ¿Por qué? Bueno, unos, acertadamente diría yo, acuden a recibir consejo pastoral. Sí, algunos tienen problemas, y vienen, hermano, puedo hablar con usted, y por ahí platicamos algunas cosas. Matinadamente lo hacen, vienen en sus problemas. Pero hay otros a que hay que llamarlos. Sabemos que están en problemas, sabemos que están así, a ver, hermano, ven, vamos a platicar, oye, ¿te pasa esto? Vamos a platicar. Entonces los traemos porque sabemos que están en problemas y les aclaramos, ¿verdad?, que nuestra única intención es la de ayudarles, la de proveerles algún consejo para que ellos puedan ayudar en su vida. Y les aclaramos esto. Pero saben, hay otros que solamente nos enteramos que tienen problemas. Pero no podemos hacer mucho. Y no podemos hacer mucho porque nos enteramos de una manera indirecta, es decir, de alguna manera viene alguien y nos dice, oye, fíjate que el hermano, la hermana están en esta situación, tienen esos problemas. Bueno, nada más no le vais a decir que yo te dije, pero para que estés orando por ellos. Entonces, cuando nos dicen eso, evidentemente nosotros no podemos decir, oye, hermana, me enteré que tenía problemas, por ahí escuché. O sea, no actuamos de esa manera, no lo vamos a hacer nunca, ¿verdad? O a menos que quien nos lo dijo, oiga, hermana, venga, ¿sabe quién nos dijo el hermano, la hermana que estaba en esta situación? Queremos hablar. Pero si no pasa eso, solamente nos enteramos y bueno, no podemos hacer mucho. Pero bueno, es cierto, hay muchos problemas en la mente y con esto en mente, con este pensamiento, sé que definitivamente sí era necesario mantener el título, porque hay que saber cómo resolver los problemas. Pero todavía mejor cuando estaba meditando, que bueno, pero además de eso, con el texto que vamos a estudiar y con el principio que va a emanar de ese texto, no solamente vamos a saber cómo resolver los problemas, sino vamos a saber cómo evitar meternos en muchos problemas. Se define un problema como un disgusto o una preocupación que alguien tiene por un motivo concreto, que altera la paz, el equilibrio o la armonía de quien lo tiene. El diccionario nos dice que esto es un problema. Pero hermanos, yo estoy seguro que
Más allá de definiciones de diccionario, yo creo que todos entendemos perfectamente a lo que nos referimos cuando hablamos de problemas. Y es que todos tenemos problemas, ¿no es cierto? ¿O hay alguien que no tenga problemas? ¿Hay alguien que no tenga problemas? Porque si hay alguien que no tiene problemas, con gusto le cedo el lugar y mejor que nos diga cómo le ha hecho para no tener problemas nunca. Pero creo que eso no pasa, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Esto es algo inherente a los seres humanos, a las personas. Y dado que es imposible evitarlos, bueno, entonces de lo que se trata es de saber cómo solucionarlos. A ver, si un problema altera la paz, el equilibrio y la armonía en una persona, de lo que se trata es de llegar a vivir en paz, de volver a tener tranquilidad, de hallar descanso en medio de ese problema. Mateo 11, 28 al 30. Ya lo leímos y espero como siempre que ya sepan, ¿verdad? Cada que leemos el texto previo a la predicación, pues manténganlo porque sobre ese texto vamos a predicar. Mateo 11, 28 al 30. Hermanos, en este pasaje hay un llamado del Señor y hay un ofrecimiento del Señor. Y si se dan cuenta, el ofrecimiento es a descansar, hallar el descanso para el alma. Ese es el ofrecimiento del Señor. Y obviamente que esto suena muy alentador. Los problemas traen gran fatiga para el alma de quien se encuentra en medio de ese problema. Nadie negará que hay sufrimiento, hay ausencia de paz, llega a haber desconsuelo, llega a haber hasta ansiedad y otras cosas semejantes a estas. Pero díganme si no es cierto que a veces hasta hay cansancio físico. La tensión es tan grande, el problema es tan fuerte que aún hay cansancio físico. Todo esto hace parecer que los problemas lleguen a ser insoportables para las personas. Pero aquí está el ofrecimiento del Señor. Él ofrece descanso para el alma. Ahora bien, tal ofrecimiento está dirigido a todos los trabajados y cargados. Todos los trabajados y cargados son los llamados a recibir descanso. Miren, la palabra trabajados significa estar agotado, estar exhausto, básicamente, hermanos, en un sentido físico. Es el cansancio por el problema, es estar trabajado. Pero la otra palabra, la palabra cargados, sugiere sí un estado de profunda fatiga, pero por llevar un gran peso encima. Es decir, esta segunda palabra, más que la cuestión física, tendría que ver con la cuestión, digamos, emocional. Esa cuestión de la fatiga emocional debida a esa pesada carga que se está llevando. Es decir, un cansancio físico y emocional. Y hasta pudiéramos decir un cansancio espiritual. Para todos los que están trabajados y cargados. Para todos los que están en ese cansancio físico, emocional y espiritual. Para todos ellos hay un llamado del parte del Señor. Hallen descanso. Ese es el ofrecimiento de Él. Hallen descanso. Ahora, pongámonos en contexto. Cuando el Señor Jesús hace este ofrecimiento, el pueblo judío llevaba aproximadamente 600 años bajo yugo de esclavitud. Allá en el año 586 antes del Señor, llegaron los babilonios y tomaron el reino del sur, el reino de Judá. Unos 130 años antes, el reino del norte de Israel ya había sido llevado cautivo por los asirios. Pero hablemos de Judá, que era el pueblo donde el Señor estaba presente.
586 años, más o menos los 30 años que el Señor Jesús ya tenía, entonces aproximadamente 600 años que los judíos estaban bajo yugo de esclavitud. Primero los babilonios, luego los persas, luego los griegos, y cuando muere Alejandro Magno, sus generales, especialmente dos de ellos, se están peleando y están sometiendo a Palestina, los ptolomeos al sur y los sirios al norte. Luego de esto, un poquito de independencia ya bajo el gobierno de los macabeos. Aunque la verdad, aunque había cierta independencia, la verdad es que no había paz, porque había guerra continua en contra de aquellos por esa libertad, y aún entre ellos mismos. Pero nuevamente, año 63 antes de Cristo, otra vez bajo yugo de esclavitud, ahora bajo el imperio romano. Es decir, 600 años, el pueblo judío con guerra continua, sin libertad, sin independencia, bajo opresión, teniendo que pagar tributos, teniendo que pagar impuestos, habiendo desigualdad social, un gobierno local falso. ¿Por qué? Porque estaban bajo el gobierno de un rey Herodes que no era judío, había sido impuesto por los romanos, un gobierno falso. Pero en el pueblo había pobreza y en el pueblo había enfermedad. Esas eran las condiciones en las que se encontraba el pueblo judío en tiempos del Señor Jesús. Y el pueblo judío esperaba la manifestación de Dios. Él estaba esperando la llegada del Mesías, aquel enviado de Dios que los iba a librar de esa condición política, social y espiritual en la que ellos se encontraban. Y el Mesías había llegado. El Señor Jesús estaba allí. Y el Señor Jesús estaba predicando al pueblo. Y el Señor Jesús había hecho milagros para mostrarle al pueblo que Él era el Mesías. Él se estaba presentando a su pueblo, diciendo: el Mesías que esperaban ya llegó y soy yo. Pero la nación en general lo estaba rechazando. Por eso, si tienen su Biblia abierta, vean ahí, versos 20 al 24, el Señor Jesús recrimina a las ciudades de Corazín, de Betsaida y de Capernaum por no haberse arrepentido a pesar de todos los milagros que el Señor había hecho ahí con ellos. Ellos vivían de una manera terrible, ya describimos cómo, pero a pesar de eso, ellos no quisieron acercarse a su Mesías en arrepentimiento. Y en los versículos 25 y 26, el Señor dice que la comprensión de esas cosas, el entender que Él era el Mesías y que les traería salvación y les haría descansar de todos esos tiempos, bueno, esas cosas, dice ahí, habían quedado ocultas a los sabios y a los entendidos. Y el Señor alaba, y el Señor le da gracias al Padre Celestial, porque esas cosas, dice, las revelaste a los niños. Obviamente, evidentemente no se refería a los niños pequeños, se refería a los sinceros de corazón, a los sencillos de corazón, aquellos hombres del pueblo que sí anhelaban encontrarse con Dios. Dice: estas cosas, Señor Padre, a los entendidos están escondidas, pero a los niños, a los sencillos de corazón les han sido reveladas. El pueblo judío, hermanos, estaba oprimido físicamente por los romanos y estaba oprimido espiritualmente por sus líderes religiosos. En verdad que el pueblo estaba trabajado y cargado. Y en verdad el pueblo necesitaba una solución a sus problemas. Lo necesitaba. Mi hermano, al igual que el pueblo judío en aquel tiempo, tú tienes problemas. Problemas que te hacen sentir trabajado y cargado. Y la solución
Es decir, la manera en la que tú vas a poder encontrar paz, en la que tú vas a poder hallar descanso, la vamos a encontrar en lo que el Señor Jesucristo dijo en estos versículos. Y dos cosas vamos a ver el día de hoy. La primera, la solución para los problemas se obtiene acudiendo al Señor Jesucristo. La solución para los problemas se obtiene acudiendo al Señor Jesucristo. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Ya hablamos de ellos, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Ya también mencionamos cuál es el ofrecimiento. Pero el Señor dice primero qué hay que hacer. Todos los que están trabajados y cargados quieren hallar descanso. Lo que el Señor está diciendo es: vengan a mí, venid a mí. Por eso, la solución para los problemas se obtiene acudiendo al Señor Jesucristo. Miren, lo reconocieran o no, el pueblo judío en su totalidad estaba trabajado y cargado, y todos, lo quisieran reconocer o no, necesitaban descanso. Unos, algunos, los menos, fuera por gusto o por conveniencia, intentaban hallar descanso a esa fatiga en los romanos. Se aliaban con ellos. ¿Cómo? Bueno, como ejemplo simplemente recordemos a los publicanos. Los publicanos eran aquellos que recaudaban los impuestos del pueblo judío para llevárselos a los romanos. Por eso los judíos no los querían. Pero los publicanos trataban de granjearse por ahí un poco con los romanos de esta manera, y bueno, se aliaban con ellos intentando que pues, hubiera cierto descanso o paz para ellos. Otro ejemplo, ya les decía yo, del rey Herodes, ¿verdad? El rey Herodes no era judío, por eso los judíos no lo querían. Había sido impuesto por el imperio romano, por el emperador había sido impuesto. Obviamente él se quería congraciar con los romanos. Y bueno, estos son algunos ejemplos de aquellos que buscaban acudir inclusive a los romanos para poder hallar descanso. Y ciertamente quizás estos hallaban un poco de consideraciones, ¿verdad? Algunas ventajas, algunos beneficios tal vez encontraban haciendo esto, pero al fin y al cabo seguían siendo parte del pueblo oprimido. No podían librarse de eso, es decir, ellos no encontraban un descanso real para sus vidas. Pero había otros, los líderes religiosos. Ellos buscaban descanso en un falso entendimiento de las Escrituras. Ellos creían que sabían todo lo relacionado con Dios. Y por eso ellos se sentían superiores al resto del pueblo. Ellos creían que no necesitaban de nadie más porque ellos eran autosuficientes. Pero en realidad tampoco hallaban el descanso que necesitaban. Y como ejemplo tenemos a Nicodemo, el gran maestro de Israel. Y sin embargo, Nicodemo tuvo que ir a buscar al Señor Jesús. Y lo hizo de noche y en secreto. Porque a pesar de todo su conocimiento, él no podía hallar descanso para su alma. Pero todavía había otros, el pueblo en general. Aquellos hombres que en su mayoría eran pobres y sin letras. No eran gente estudiada. ¿Se acuerdan que de eso acusaron a los apóstoles? Estos que son sin letras y del vulgo. Bueno, no solo los apóstoles, todo el pueblo estaba en esa condición. Pero estos buscaban al Señor y lo único que tenían para ir era a sus líderes religiosos, aquellos escribas, aquellos
fariseos y solamente los tenían a ellos, bueno, y era natural. Pues ¿qué hacemos? Queremos a Dios, queremos hallar paz para nuestra vida, descanso, pues vamos con ellos son los que saben, ellos son los que estudian, ellos son los que enseñan, bueno, pues vamos con ellos. Pero, en lugar de paz, lo que el pueblo había recibido era una pesada carga religiosa, que de acuerdo con lo que el mismo Señor dijo, esos religiosos exigían del pueblo, pero ellos no querían moverla ni con un dedo. Mateo 23:4. Todos estaban trabajados y cargados, y acudían a diferentes personas y diferentes instancias para intentar hallar descanso, y no lo encontraban. Por eso es que el Señor Jesús se presenta y les dice, vengan a mí. Vengan a mí. Él era en quien verdaderamente hallarían descanso. Hermanos, hoy en día el mundo está inmerso en grandes problemas, en graves problemas sociales, políticos, económicos, de salud. El mundo está metido en graves problemas. Y la única solución sigue estando en el Señor Jesucristo. Pero la inmensa mayoría de ese mundo sigue rechazando al Señor Jesucristo. El mundo sigue buscando en otras cosas y crea instituciones y ellos mismos se erigen como líderes de esto, del otro, intentando buscar en ellos mismos la solución a todos sus problemas. El mundo se sigue sintiendo autosuficiente. El Señor Jesucristo no tiene cabida en ese mundo. Y dejen ponerles un ejemplo muy sencillo. Uno de los graves problemas de nuestra sociedad es el alcoholismo. Y ustedes lo saben. Problema que va en aumento. Y ustedes saben que hay este problema. Y las personas que están metidos en este problema, que no es enfermedad, no es enfermedad, es un pecado, ¿vale? Entonces, los que están metidos en ese problema, llega el momento en el que dicen, híjole, yo quisiera ya salir de esto, ya no quiero estar en eso, yo quiero salir de esto. Y ustedes saben que hay por allí algunos grupos de ayuda, ¿verdad? AA, por ejemplo. Y cuando llegan a esos grupos, y en los grupos les empiezan a decir que ellos no pueden solos, que necesitan la ayuda de alguien superior, que necesitan la ayuda de Dios, entonces las personas dicen, ¿por qué? Sí tengo problemas, sí quiero, pero no me hables de Dios, yo no quiero saber nada de eso, no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de eso. Así es de que adiós. Este es un pequeño ejemplo. La gente tiene problemas, pero no quiere acudir a Dios. Quiere solucionarlos siempre de otra manera. Pero saben, la inmensa mayoría, si no es que todas esas personas, ni siquiera están conscientes de cuál es su mayor problema. Porque más allá del problema económico, social, material, físico, lo que tengan, su mayor problema, nosotros lo sabemos, es su enemistad con Dios, que lo conduce a la condenación eterna por causa de su pecado. Ese es su problema mayor, y no están conscientes de eso. Y cuando la persona estuviera consciente de eso, pues debería de buscar en primera instancia al Señor. Porque el único que puede resolver ese problema es el Señor Jesús. Y entonces ellos lo primero que deberían de hacer es venir al Señor Jesús para resolver su problema de condenación eterna. Ahora este no es un culto evangelístico, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad. Si alguno de los presentes dice, sí tengo muchos problemas, y qué bueno que están diciendo eso, yo quiero saber cómo resolver mis problemas, bueno, pero no se han encontrado con el Señor Jesús, quiero decirle que el primer problema que debe resolver es su enemistad con Dios.
Porque mientras no haga eso, tiene el problema más grave y serio que pueda tener. Es más, alguien pudiera, si acaso, resolver todos sus problemas y pudiera, vamos a decirlo hipotéticamente, pudiera vivir en paz su vida. Pero cuando se muera, se va a ir al infierno. Así es de que el primer problema que deben resolver, quien no se ha puesto cuentas con el Señor, es este. Así es de que hay que aprovechar. No lo echen en saco roto. Pero bueno, hermanos, la mayoría de los que aquí estamos, la mayoría de los presentes, ya solucionaron este gravísimo problema. Porque ustedes, mis hermanos, ya acudieron al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ustedes ya recibieron a Cristo en su corazón. Ustedes ya son salvos, ustedes ya son parte de la familia de Dios. Y por eso ahora quiero dirigir la reflexión al propósito principal de esta predicación. Ustedes, verdaderos hijos de Dios, que ya acudieron al Señor para salvación, siguen en muchos problemas. Y están en problemas familiares, y problemas económicos, y problemas de salud, y de muchos otros tipos. Yo pregunto, ¿por qué no hayan descanso para sus almas? ¿Por qué? Una vez resuelto el problema de la enemistad con Dios y de la condenación eterna, en el resto de sus problemas, los cristianos también tienen que acudir al Señor Jesús. Ahí está la solución. Acudir al Señor Jesús. Lo malo, para empezar, es que muchos cristianos pretenden que las cosas sean al revés. ¿Por qué al revés? Porque pretenden que el Señor Jesús sea el que venga y me ayude. Ando por allá en la vida, ando por allá, ando con mis problemas. Ay, Señor, ven, ayúdame. El Señor camina conmigo, que el Señor venga. Ya fue al revés. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí. Venid a mí. Entonces, la solución no está en esperar que el Señor venga. Se trata de acudir al Señor. Porque a veces los cristianos lo que hacen es acudir a otras personas y a otras instancias para buscar solucionar sus problemas. Dependiendo, ¿verdad?, de cuál es el tipo de problema que tengan, pues voy con fulano, voy con mengano, conozco a este, tengo tales influencias, tengo tales conocidos, me recomendaron hacer esto, y ahí andan buscando 20,000 maneras de resolver sus problemas. Y ya cuando no pueden, bueno, así como, pues ya para no dejar, pues hay que orar, ¿verdad? Hermanos, oren por mí, porque miren, tengo tal problema. Entonces, primero van y buscan en otros lados. Y cuando no pueden resolver, vienen y buscan a Dios. Esos son problemas de entrada en los cristianos. Pero hermanos, sin duda que también habrá quien diga que no lo está haciendo así de mal. No, yo no lo estoy haciendo así. Alguien puede decir, no, es que yo sí lo estoy haciendo de manera correcta. Cuando yo tengo un problema, yo sí voy en primer lugar y busco al Señor. Lo busco sinceramente y de todo corazón. Y alguien puede decir, y yo de verdad me pongo a orar, y yo de verdad me pongo a leer la Biblia. Pero a pesar de eso, sigue en la misma situación. Los problemas no le dejan hallar el descanso que tanto anhela. ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien ya cumplió con el asunto de venir a mí, ¿por qué a pesar de eso no haya el descanso para su alma? Porque no haya la solución para su problema. No se olvide de esta pregunta, ahorita vamos a volver. Pasemos al segundo punto y volvemos a la pregunta. Porque el segundo punto
vamos a tratar que la solución para los problemas se obtiene sometiéndose, y si están tomando nota, pónganlo grandote por favor. La solución para los problemas se obtiene sometiéndose a los lineamientos del Señor Jesús. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí no fue todo lo que el Señor dijo para hallar descanso, no fue lo único que dijo. Dijo también, lleven mi yugo y aprendan de mí. Dos cosas más. Bueno, por cuestión de tiempo, estaba desarrollando la predicación, quería tratar los 3 puntos, no era posible. Bueno, era posible, pero nos iríamos a las 3 de la tarde, y bueno, no quiero hacer eso. Entonces, hoy voy a dejar fuera el punto de aprendan a mí. En una predicación siguiente lo voy a abordar, hay mucho que decir al respecto. Y por lo pronto vamos a tratar el segundo asunto, que es el que quiero que tomen muy en cuenta. Lleven mi yugo. Lleven mi yugo. Y esta expresión, dicen los conocedores, es una expresión del lenguaje de allá semítico del pueblo, de los pueblos de Palestina de aquella época. El pueblo judío es parte de estos grupos, de estos pueblos semitas. Bueno, ellos usaban esta expresión de llevar el yugo para expresar la idea, escúchenlo bien, para expresar la idea de asumir las demandas de un maestro, su doctrina y sus exigencias en cuanto al modo de actuar. ¿Quedó claro o lo repito? Esto significa entonces que lo segundo que se debe hacer para solucionar los problemas, para poder hallar descanso, es someterse a los lineamientos del Señor Jesucristo, llevar su yugo. Ya les dije que el pueblo judío estaba bajo yugo de esclavitud por 600 años. Y estaba en esos problemas por su desobediencia a Dios. Y Dios se los había dejado perfectamente claro. Dios había hecho un pacto con el pueblo y Él les había entregado su ley, les había entregado sus mandamientos y les había dicho, si ustedes obedecen estos mandamientos, va a haber gran bendición sobre ustedes. Pero si desobedecen estos mandamientos, entonces va a haber maldición sobre ustedes. Y el grado máximo es que van a venir los pueblos de alrededor y los van a esclavizar. Si ustedes desobedecen, van a llegar a ese grado máximo de consecuencias. Cuando el Señor Jesucristo está allí, y desde 600 años antes, el pueblo judío estaba pagando las consecuencias de su desobediencia. Las consecuencias de no haber seguido los lineamientos de Dios, de no haberse puesto el yugo de Dios. Ellos tenían la ley, ellos tenían los mandamientos, ellos los conocían, pero no los obedecían. Inclusive ellos cumplían con los rituales que la ley pedía, que Dios pedía, pero no tenían a Dios en su corazón. El Señor, a través de sus profetas, les había dicho, estoy harto de sus holocaustos y de sus ofrendas. Estoy harto, porque ustedes vienen y las ofrecen, pero su corazón está lejos de mí. No quiero más. Isaías 1, del 10 al 20, y 29, 13 y 14, encontramos esto. Y es que sí, ritualmente el pueblo judío acudía al Señor, sí, iba al Señor, pero no obedecían sus lineamientos.
Y el Señor les dijo, ustedes son un pueblo de dura cerviz. De la parte de aquí donde se pone el yugo, porque no lo querían, porque se rebelaban al yugo. Y ahora estaban pagando las consecuencias. Graves problemas en ellos por no someterse al yugo de Dios. Hay muchas personas que llegan aquí, llegan a este lugar, llegan a esta iglesia, buscando consejo para solucionar sus problemas. Bueno, ustedes lo saben porque ustedes mismos los traen. A muchas de las personas con las que hemos platicado, mi hermano Joel y yo, en estos años, a muchos de ellos ustedes mismos los han traído. Y los traen porque tienen problemas. Y la gente quiere recibir algún consejo para solucionar sus problemas. Y nosotros sí, con gusto platicamos con ellos. Y nosotros les aconsejamos algunas cosas, pero saben, siempre les dejamos en claro, a ver, lo que yo te voy a decir, lo que yo te voy a aconsejar definitivamente está basado en la Biblia. Porque yo no tengo otro consejo que darte, porque estoy seguro que no hay mejor consejo que lo que yo encuentro en la Biblia. Entonces, que te quede claro que lo que vas a oír es lo que la Biblia dice. Y dicen, pues está bien, bro. Tienen tantos problemas o tienen tal problema que pues, lo que sea es bueno para ellos. Pero cuando ellos vienen y empezamos a platicar, y cuando llegamos al punto de explicarles cuál es su problema de fondo, eso que ya dijimos de su enemistad con Dios, y que para solucionar realmente su problema, no solo se trata de venir a escuchar un consejo, sino se trata de arrepentirse de su pecado, de obedecer al Señor y de seguirlo. Cuando les decimos eso, ellos agarran y se van. No vuelven. No quieren saber más. Ellos creen, ellos pretenden que con solo escuchar un consejo van a solucionar sus problemas. Miren, hermanos, no es recriminación, nadie se lo está regañando, no, pero sí quiero pedirles que tengan cuidado, porque muchos de ustedes cometen este error. Cometen este error cuando gente inconversa viene con ustedes y les explica su problema, y dice, oye, tengo este problema, así asado, no sé, y ustedes simplemente les dicen, oye, pues busca al Señor, busca a Dios, pídele con fe, vas a ver que Él te va a resolver tus problemas. Inclusive hasta le dicen, oye, vente el domingo con nosotros, vamos al culto, mira, escuchas la palabra de Dios. Y ustedes les dicen eso. Y a veces las personas vienen. Y ellos y ustedes piensan que de esa manera la gente ya resolvió su problema. Pero basta que pasen unos poquitos días para darse cuenta que eso no pasa. Cuidado, mis hermanos, tienen que corregir eso. Sí, hay que venir al Señor Jesús para resolver los problemas, pero ahí no se acaba el asunto. Corrijan eso. Pero bueno, dejemos a los demás y vamos con ustedes mismos. De eso se trata la predicación. De ustedes, mis hermanos, que en realidad buscan al Señor en sus problemas y aún así no hayan solución y aún así no hayan el descanso que necesitan. Les dije, no se olviden de la pregunta de hace rato, ¿verdad? Ustedes vienen, buscan al Señor y oran y leen la Biblia y no hayan solución y no hayan descanso. Y la pregunta que dejamos será, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque no se someten a los lineamientos del Señor. Porque no se someten a los lineamientos del Señor. A ver, mi hermano, déjame dejarte perfectamente claro. No se trata solamente de orar y leer la Biblia. Sí, eso está bien que lo haga, pero no se trata solamente de eso. Se trata de obedecer
de hacer lo que tú estás leyendo en la Biblia. De eso se trata. No se trata solamente de orar, de leer la Biblia o de escuchar la predicación o de escuchar un consejo que esté emanado de la Biblia. Se trata de obedecer lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. ¿Y por qué esto es importante? Porque Dios es el creador. Dios creó al ser humano y por lo tanto es el Señor el que sabe lo que es bueno para el ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso allí en aquel lugar, en aquel huerto de Edén, y mientras ellos estuvieron siguiendo los mandamientos y los lineamientos de Dios, todo era perfecto. Adán y Eva no se peleaban ni andaban ahí agarrando sus bichongos ni nada. No tenían problemas económicos, no tenían problemas de sustento, nada, todo era perfecto. Porque Dios había establecido las cosas y ellos vivían allí. Pero, cuando el hombre decide salirse del camino establecido por Dios, entonces empezaron los problemas. Dios es el creador, Dios es el que pone la manera de caminar correctamente, pero cuando el hombre se sale de ese camino, empieza a vivir tremendos problemas. Y los hombres en general rechazan a Dios y rechazan sus caminos. Por eso es que andan tan mal en sus vidas, pero aún así no quieren la intervención de Dios y mucho menos quieren someterse a los lineamientos de Dios. Pero sabes, hermano, eso no es nada raro, eso es natural, porque las personas están en pecado y el pecado les hace estar lejos de Dios. Y de manera natural ellos van a rechazar los caminos de Dios. Eso no es raro. Lo sorprendente, mi hermano, lo sorprendente es que los cristianos que han sido regenerados, que han sido iluminados por Dios, que entienden perfectamente que no pueden vivir fuera de los lineamientos de Dios y que aceptan esa verdad, aún así se salen del camino de Dios. Eso sí es lo increíble. Y por eso los cristianos viven en tantos problemas. Mi hermano, no busques explicaciones. No te quiebres tanto la cabeza buscando razones del por qué te encuentras en tal o en cual situación. Ay, es que tengo este problema, pero ¿por qué será? Y si Dios sabe, y allá anda uno buscándole por qué tengo estos problemas. No te quiebres la cabeza. Simplemente considera esto. Estás en problemas porque no te has querido sujetar al yugo del Señor Jesucristo. Por eso. No someterte a los lineamientos divinos es la raíz de todos tus problemas. Solo es cuestión de que busques un poquito allí en la Biblia. Oh, es que tengo este problema, a ver qué dice. Ah, pues con razón. El camino que Dios dice es por aquí y yo ando por acá. Por eso andas en problemas. Y déjame comentarte algunos ejemplos. El primero, uno que sucede una y otra vez, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y por favor nadie va a decir, ay, ya estás diciendo lo mío. No voy a decir casos particulares, son cosas generales y además nadie se sienta ofendido, porque al final de cuentas todos
o muchos padecen de lo mismo. Es que no está dirigido a nadie en particular, ¿sale? Para que nadie diga, ay, ya. No, no es así. Miren, el Señor establece sus lineamientos para el matrimonio y la familia. Génesis 2:24, Génesis 3:16 al 19, 1 Corintios 11:3, Efesios 5:21 al 6:4, Colosenses 3:18 al 21, 1 de Pedro 3:1 al 7. Y también hablando de familia y matrimonio, debemos considerar Mateo 19:3 al 12, 1 Corintios 7 y Malaquías 2 del 13 al 16. Y ahí el Señor dice cómo debe ser la vida matrimonial y la vida familiar. Pero lo que estamos viendo y lo que se viene presentando es algo muy distinto. Los esposos, ¿verdad? El esposo, la esposa, no acaban de entender que cuando ellos se casan, la prioridad en sus vidas es su esposo o su esposa. Y quieren seguir pegaditos a papá o a mamá. No acaban de romper el cordón umbilical. Y ahí están. Ay, ¿por qué tengo tantos problemas? Bueno, es que eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Y ahí están, de falderos, ¿verdad? Por el lado contrario, ese principio también lo tienen que entender los papás. Porque los papás también creen que tienen todo el derecho de estarse metiendo en la vida de sus hijos casados. Y ellos creen que todavía sus hijos los tienen que estar obedeciendo al pie de la letra y pedirles autorización de absolutamente todo. Eso no dice la Biblia. Y muchos problemas son por eso. Esposos y esposas frustrados en sus expectativas respecto de su cónyuge. Sí, al principio mucha felicidad, qué bonito el enamoramiento, y bueno, no hay mejor que él, no hay mejor que ella, y lo perfecto, wow. Nada más empiezan a pasar los años, y entre más años pasen, más desilusión, más decepción, más frustración del esposo para con la esposa y de la esposa para con el esposo. Porque los varones no cumplen con su función de liderazgo en el hogar. Porque los varones no tienen a Jesucristo como su cabeza. Porque los varones no se esfuerzan en ser los proveedores del hogar. Porque los esposos no aman sacrificialmente a sus esposas. Y entonces hay 20,000 problemas en el matrimonio. Ah, pero hermanas, no crean que ustedes salen ilesas, ¿eh? De ninguna manera. Esposas mandonas. Esposas rencillosas. Que por ningún motivo, ni pensarlo, que me voy a sujetar a mi marido. No, estás loco. Eso no va a pasar. Los padres que no educan en el Señor a sus hijos, en el Señor, en el temor del Señor, y le dan prioridad a las cosas del mundo. Y cuando los hijos dicen, ay hermano, es que mi hijo, miren, mi hijo esto, mi hijo lo otro, anda en esto, no me obedece, anda por allá. Pues sí, ¿los educaste en el Señor? ¿Le dijiste que esa era la prioridad? Ah, no, ¿verdad? Pues ahora, a pagar las consecuencias. No educan en el Señor y le dan prioridad a cosas del mundo. En estas, no entender, en estos muéganos de familia, los tíos reprendiendo, corrigiendo a los sobrinos. Y se sienten con toda la autoridad de hacer. Y todavía los padres le dicen a sus hermanos o a sus hermanas, yo te autorizo, si te hace mal lo regañas. Estamos y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y después una bola de problemas entre todos.
y muchas otras cosas más que ustedes saben perfectamente que se están presentando dentro de las familias o de los matrimonios. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera sabían todos los pasajes que les mencioné. Sabían que todos esos había que basarse para el comportamiento familiar. A lo mejor ni siquiera. Y como no seguimos esos lineamientos del Señor, por eso estamos metidos en problemas. ¿Cómo le hago para solucionarlos? Pues ve lo que el Señor dice y hazlo. Y así pasa con todo, hermanos. Así pasa con todo. Hijo, el uso de la lengua, ¿verdad? Andar de chismositos, de falsos, andar de mentirosos, andar hablando mal de los demás, hablar atrás de los demás. Pero pues qué, pues yo nada más digo lo que pienso. ¿Qué tiene eso de malo? Que no tengo derecho a decir lo que pienso. A ver, vete al libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, ¿quién te dice mejor? Calladito. Pero no seguimos los lineamientos del Señor, ya andamos de bocones y de boconas. Metidos, por eso, en muchísimos problemas. Problemas con la economía, ¿verdad? Problemas con la economía, deudas y muchas cosas. Ay, ¿por qué? Pues otra vez, vete al libro de Proverbios, por lo menos, y aprende cómo el Señor dice que debes de conducirte en las cuestiones de los dineros. Pero no lo haces. Andas fuera de los lineamientos de Dios y bueno, por eso te andas escondiendo, por eso cambias tu teléfono cada rato, porque los acreedores, 6 de la mañana, 12 de la noche, ahí están, ¿verdad? Le hablamos de Electra, le hablamos de Banco Fulano, le hablamos de quién sabe dónde. Ah, ya no aguanto. Pues sí, ya no aguantas porque no seguiste los lineamientos de Dios. Problemas de enfermedad, mis hermanos. Ay, hermanos, mire, oren por mí, ya estoy bien enfermo, estoy bien malo. Voy a poner este ejemplo porque yo soy diabético, y caigo en la misma, pues. O sea, yo por eso no les voy a pedir que oren por mí cuando ya me esté ahí. Pero somos diabéticos y sabemos perfectamente que tal y cual cosa no tenemos que comer. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos, ¿verdad? Al fin que me siento bien, no pasa nada. Pero al ratito, ¡zas! Los niveles de azúcar hasta dónde, y ya los problemas de circulación, y ya en el hospital, y ya le van a mochar la pierna por la... Y entonces sí, hermanos, oren por mí, hermanos, oren por mi familiar, porque miren, para que el Señor haga un milagro. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicimos lo que no deberíamos. Oye, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salud, no, padre? Bueno, la Biblia dice que tenemos que tener dominio propio. Evidentemente, en las cuestiones espirituales, pero también en todas las cuestiones de nuestra vida, los cristianos tenemos que tener dominio propio. Ese es el lineamiento de Dios para la vida de los cristianos. Y por no estar con ese dominio propio, ahí andamos haciendo en cuestiones de salud lo que no debemos. Pero eso sí, cuando nos ponemos graves, ahí queremos que la iglesia venga a hacer una velada de oración para que de manera milagrosa nos curemos. Bueno, ya les estoy diciendo, cuando hagan eso, ni vengan a decir. Ya ni vamos a ver. No, sí, Señor, ya llévatelo. Bueno, cuando a mí me pase eso, no oren por eso. Sí, díganle al Señor, Señor, ya llévatelo. Yo creo que sí lo van a hacer, ¿verdad? Sí. Otra, si fuéramos de otra iglesia, habrían todos dicho amén. Bueno, hermanos, ¿se dan cuenta? Sus problemas son debidos a que no obedecen los lineamientos de Dios. Dios dice por aquí. En todos los aspectos de la vida nos da principios para conducirnos y nosotros de necios a salir. Por eso estás metido en todos esos problemas.
Basta analizarlo brevemente y te darás cuenta cuál principio de Dios estás desobedeciendo. ¿Cómo solucionar mis problemas? Es el título de la predicación. Yo creo que el objetivo ha quedado cumplido. Te he dicho lo que deseaba decirte, lo que el Señor había puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo. Lo que yo encuentro en estos versículos y que estoy seguro que se comprueban en tu vida por los problemas que tienes. Hay muchísimos problemas en tu vida en los que tú mismo te has metido. Y te has metido en esos problemas porque no te sometes al yugo del Señor Jesucristo. Bueno, ya me explicaste por qué estoy en el problema. ¿Cómo le hago para solucionarlo? Pues regrésate. Si ya sabes lo que estás haciendo mal, pues deja de hacer eso y haz lo que el Señor dice en sus lineamientos. ¿Cómo solucionar mis problemas? Acude al Señor y sométete a su yugo. Busca allí en la Biblia los principios que Dios ha establecido y hazlo. ¿Sabes, mi hermano? Ponte a buscar los lineamientos de Dios, aunque en este momento todavía no estés en problemas. Porque de esa manera los vas a evitar. De esa manera los vas a evitar. ¿No quieres meterte en eso? Camina desde ahorita derechito, no esperes estar allá. Creo que es fácil, ¿verdad? La respuesta. ¿Cómo solucionar mis problemas? Acude al Señor y sométete a tu yugo. Nos faltó el de aprende de Él. Pero bueno, sométete a su yugo. La cuestión, mis hermanos, es si estarás dispuesto a hacerlo. Ese es el problema. Porque tienes que recomponer el camino. No esperes que andes por allá, bien lejos, bien chueco, y decir, bueno, Señor, ya no aguanto, ven y resuélveme. Ya estoy en paz, bueno, le sigo. Eso no va a pasar nunca. Tienes que venir al Señor. Tienes que recomponer el camino. Y cuidado, mi hermano, porque entre más te alejas del lineamiento de Dios, del camino de Dios, más trabajo te va a costar. Más trabajo te va a costar, más difícil va a ser, más tiempo tendrás que dedicarle a solucionarlo. Por eso, hermano, yo te exhorto a que lo hagas ya. Antes de que te alejes todavía más y te cueste muchísimo más trabajo y tengas que tomar decisiones muchísimo más difíciles, o inclusive que llegues al punto donde ya no puedas regresar. Y tengas lamentablemente que experimentar consecuencias muy, muy desagradables que van a ser irreversibles. Antes de eso, mejor regresa. Y antes de que empieces, mejor no te salgas. ¿Cómo solucionar mis problemas? Ven al Señor y sométete a sus lineamientos. Se acabó. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias, Padre, porque tanta enseñanza tan hermosa, tan grandiosa, tan profunda, Señor, y tan aplicable para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, por estas palabras de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para decirnos cómo debemos andar en la vida. Señor, sí, somos tus hijos, nuestra salvación no nos la vamos a perder, pero Señor, bien podríamos vivir vidas en paz, tranquilas, gozosas, si tan solo entendiéramos que debemos seguir lo que tú dices, porque eres tú, porque eso es lo perfecto, porque tú sabes lo que es bueno y correcto para nosotros, pero estamos de necios yendo por otro lado. Ayúdanos, Padre, a entender las cosas
Y Señor, por favor, en tu misericordia, da las fuerzas necesarias a cada uno para poder recomponer el camino. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos. Amén.